Buenas. Primero que nada, el título de este episodio no es literal, pero siento que es como algo que sienten muchas personas y quería arrancar por ahí. Eh, o sea, como que el título en sí sea el disparador de este episodio. ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Los voy a poner en contexto. Este episodio lo estoy grabando un miércoles, que es el miércoles anterior a que salga este episodio. O sea, estamos en miércoles 5. En realidad ya es jueves 6 porque son las 12 de la noche. Que eso es creo yo, lo principal del episodio, que no lo estoy grabando como suelo grabar, que siempre grabo a la mañana, apenas me despierto o quizás un poco después de haberme despertado, pero nunca grabé un episodio de noche acostada en la cama a punto de irme a dormir, pero realmente siento que el momento de hacerlo es ahora. Y tengo ganas de hablar de esto porque si bien eh, tiene mucho que ver conmigo, creo que tiene mucho que ver con muchas personas. Y aparte siento que no es un mal timing para hacer este episodio porque todavía estamos en época de parciales. No sé si hay alguien que esté haciendo el secundario, si está con exámenes también en el secundario, pero más allá de eso, es un friendly reminder para cualquiera que esté haciendo algo relacionado al estudio, ya sea el secundario, si hay alguien escuchando esto que estás en el primario, raro, pero bueno, y si hay alguien estudiando algún curso o en la facultad o lo que sea, creo que, que va a servir. O sea, yo vengo pensando este tema hace bastante, porque me acuerdo de haber visto en una historia de Instagram una chica que iba a mi colegio secundario, no iba conmigo, pero había subido como para que le manden en una caja de estas de preguntitas, el sticker ese de Instagram, para que le manden qué cosas les hubiese gustado saber o que les dijeran antes de empezar la facultad. Yo esto, obviamente, más allá de que quizás haya gente escuchando esto que esté en el secundario y no va a entender al 100%, creo que también le va a servir como, como esto, ¿no? De lo que me hubiese gustado que me dijeran. Así que también piénselo de esa forma y también piénselo desde su punto de vista, de lo que les pasa a ustedes con sus notas en los exámenes. Em, y algo que, bueno, la chica en cuestión decía era esto de que cuando entrara a la facultad, ella no pensaba que le iba a ir mal. O sea, y con ir mal, ella se refiere a desaprobar. Eh, o sea, lo plantea como que no pensaba que iba a ser, entre comillas, tan difícil o de que le iba a llevar tanto tiempo estudiar para aprobar una materia o un parcial, lo que sea, y que no estaba como preparada mentalmente para toda la frustración que desaprobar conlleva. Eh, Quizás pensaba que era mucho más fácil aprobar exámenes o que tenían una relación con lo que son los exámenes en el secundario, porque yo siento no, sé que muchos secundarios no te preparan para la vida universitaria, por lo menos para la UBA, no te preparan bien para lo que es. Y yo voy a hablar en el caso de la UBA porque es lo que, en donde estoy estudiando yo. Cuando vos te anotás en una carrera, podés, si querés, por un tema de tiempo, de comodidad, lo que sea, puedes hacer el ciclo básico común, que son 6 materias, a no ser que estudies, no sé si es arquitectura o algo de diseño, 7. Puedes hacerlas por algo que se llama UBA 21, que es básicamente, te suben todos los PDF, algún que otro video de algún profesor explicando, estudias solo, no tenés clases, y después vas y rendís un multiple choice. Y obvio, si uno rinde de esa forma,
cuando termine el CBC y empiece las materias de grado, se va a encontrar con un mundo completamente distinto. Y enfrentar ese mundo es muy complicado. O sea, si vos no tenés la preparación que te da, por ejemplo, el ciclo básico común, rendirlo como es, cuesta. Y mismo también dentro del ciclo básico común hay muchos profesores que toman múltiple choice igual. Entonces, nada, es complicado. Pero bueno, o sea, yo me quedo más con esto de la nota, el valor de la nota, esto de desaprobar, de que se ve como algo completamente negativo. Y ayer justo estaba mirando las historias también de Instagram y una mina que es influencer, que, que yo la seguí porque tenía en común el estilo de música que me gusta, entonces era como, bueno, esta persona escucha incluso mucha más música de este tipo que yo, entonces me va a servir para conocer más música. Literalmente por eso, y ella ni siquiera habla de música. Es una chica que estudia abogacía en la UBA y ya está, no sé si en el segundo o tercer año de la carrera, entonces ya lleva un tiempo en la UBA. Y obviamente estamos en época de parciales, entonces le tocó rendir parciales. Me voy a acomodar la almohada porque ya me está doliendo la espalda. Em, época de parciales. Y ella es una persona que tiene una vida muy, por lo menos lo que se ve, muy atareada. O sea, hace de todo, más que tiene vida social. Entonces, no es una persona que se la pasa encerrada en la casa estudiando lo que sea. Es una persona que trabaja muchas horas del día. Incluso dijo varias veces que ella no puede ir a todas las clases. O sea que ella estudia más de los apuntes de otras personas y de lo teórico, del material teórico que dan los profesores. Y alguna clase que ella pueda asistir, pero no puede ir mucho por el tiempo, porque no le da el tiempo. Más hace terapia, más tiene vida social y tiene una gran vida social. No es que es vida social de que se junta con 3 personas, no, no, no. Tiene una gran vida social y encima ahora me parece que no sé si empezó como una especie de programa de radio o podcast, que creo que es una vez por semana, pero también es una cosa más para sumar. Y nada, ella contaba que estaba estudiando, no sé qué, que se quedó encerrada estudiando para unos parciales. Y en los primeros se sacó, no me acuerdo si fueron 1 o 2, pero se sacó 10. Y lo que a mí fue como el clic que me hizo decir tengo que hablar de esto, fue que subió una historia diciendo que se había sacado un 7 en, en el otro parcial que rindió y que no le gustaba. Literalmente creo que usó la frase que yo le puse de título a este episodio, que es odio sacarme 7, pero puso eso. Y yo no miré el resto de las historias, no sé si habrá hablado al respecto de ese tema, pero siento que más teniendo en cuenta que es una persona que influye en la gente, porque justamente es influencer, está buenísimo que influya en esto de estudiar, de tomarse el tiempo, de hacer las cosas de manera responsable y demás, y para tener buenas notas, para que el objetivo sea tener una buena nota en los exámenes, pero ya llevarlo al punto de odio sacarme 7, como si un 7 fuera algo negativo en la facultad, cuando la realidad es que no, cuando sacarse un 4 muchas veces es muy difícil y con 4 se aprueba. Muchas veces ni siquiera es necesario. O sea, yo entiendo que hay un tema del promedio, de que hay trabajos que priorizan mucho el tema del promedio, lo entiendo. Pero hay materias que quizás vos no te vas a especializar. En mi caso, por ejemplo, yo tengo materias ahora de grado, que una es gramática y la otra es lingüística. Y yo la verdad estudio letras porque quiero estudiar literatura, no las palabras y la formación de oraciones. Y ni siquiera las palabras, sino que gramática te lleva, y lingüística creo que también, pero todavía no la estoy cursando porque no puedo, de
Gramática te lleva hasta lo mínimo de la palabra, que son las letras, y ya directamente te lleva a cómo uno pronuncia las letras, qué trabajo hace en la boca, o sea, son un montón de cosas que a mí realmente no me interesan, y yo estaría muy contenta si apruebo, aunque sea con un 4. Pero también eso creo yo que tiene mucho que ver con el aprendizaje de uno en la facultad. Cuando uno aprende a frustrarse y no lo sufre, no sufre un 7, y aprende esto de que hay veces que hay materias, hay exámenes, que si te sacas un 7 es buenísimo, si te sacas un 4 es buenísimo, o sea, aprobaste. Quizás incluso te costó mucho, quizás hay gente que ni siquiera se esfuerza y se saca un 4, cosa que pasa, y vos decís, ¿cómo puede ser que esta persona aprobó? Pero aprobó, o sea, tiene los conocimientos necesarios para aprobar el examen. El resto, hay una frase que mucha gente que cursa en la facultad he visto que la dice o que la replica o lo que sea, que es esto de 4 es nota, el resto es lujo. Y yo siento que un poco depende qué cosa es así. Eh, no sé, yo porque tengo todo, o sea, personalmente, desde mi punto de vista, yo hice todo un trabajo en, en terapia y demás, eh, y llegué a un punto donde me di cuenta de por qué yo le doy tanta importancia al estudio, por qué yo le doy tanta importancia a las notas y demás, que lo voy a explayar más adelante en este mismo episodio, pero justo yo el 28 de septiembre rendí el primer parcial de las primeras materias de grado que estoy haciendo. Y primero que estoy haciendo dos materias que son, obviamente son de lo mismo porque es letras, pero eh, son dos materias que son muy distintas entre sí. Hay una materia que es gramática, que por lo que estoy viendo debería ser una materia anual y no cuatrimestral porque tiene muchísimo contenido teórico. O sea, no da el tiempo para ver todo. E incluso te meten todo el contenido comprimido y vos tenés que saberte absolutamente todo, desde lo más mínimo hasta las oraciones y analizar y 500 millones de cosas, y es muchísimo. Y en cambio, teoría y análisis literario es un poco más liviano y es algo que a mí me interesa y me fascina, me encanta. Em, y nada, tuve el examen de teoría y análisis y los profesores, que lo suelen hacer varios profesores también, dieron un listado de 8 preguntas, en realidad eran 9, pero la novena la tenían que hacer todos en sus casas y llevarlo ya hecho. Eh, y del resto de las 8 preguntas, seleccionaban 2 por comisión, así que vos no sabías cuáles te iban a tomar, te ibas a enterar en el momento, pero vos las 8 preguntas las tenías. Si tenías el tiempo, te podías poner a resolverlas en tu casa y estudiar las respuestas, que ni siquiera hace falta, porque si vos ya lo hiciste, ya lo sabés. Em, entonces, esa facilidad a una persona como yo, con mi tipo de, de memoria, me viene bárbaro. Y aparte te ahorra un montón de estrés, porque vos ya sabés lo que te van a tomar. No sabés qué pregunta puntual, pero todos esos temas te los vas a saber si viste las preguntas, si te tomaste el trabajo de hacerlas, o por lo menos de leer y buscar los textos en los que está. Y a mí me pasó que cuando estaba resolviendo las preguntas, la octava no encontraba el texto en el teórico. Y yo había faltado a la clase teórica de ese tema. Entonces dije, ay, ¿qué respondo? O sea, ojalá no me la tomen, porque yo del resto de las otras 7 estoy completamente segura que lo que respondí está perfecto. Ahora, si me llegan a tomar la octava, ya ahí entro en duda. Yo sé que el otro punto, el que era para hacer en mi casa, lo hice bien. Sé que otra pregunta va a estar bien, pero no sé la última. Y ahí recurrí, y esto me vino bárbaro, la verdad, haber estudiado con buenos profesores, buenas profesoras en realidad, en semiología, porque capaz no lo veía si tenías otros profesores. Em, pero yo ese tema ya lo había visto en semiología, muy por encima. eh,
Y esos conocimientos a mí me quedaron en la cabeza y encima tenía los apuntes, todo de cuando cursé esa materia, que estamos hablando del año pasado. Entonces agarré y me fijé con eso, leí la pregunta y me fijé lo que yo interpreté de la pregunta y lo que para mí era. Y lo relacioné con todo lo que yo había visto en semiología, armé una buena respuesta y dije, bueno, si tiene que ser esto, será esto. Y si no, si me dan la oportunidad de que me devuelven el examen, que eso tampoco lo suelen hacer, no todos los profesores te dan el examen después de rendirlo, eh, solamente te dan la nota. Si me dan la oportunidad, le pregunto. O sea, le digo, por favor, decime cuál era la respuesta, dónde la puedo encontrar y todo, porque me pasó que yo no encontré el texto y no pude asistir a la clase teórica. Y nada, o sea, yo venía con eso ya en la cabeza, ¿no? Ya tenía todo armado, todas las 8 preguntas. Voy, me siento y dicen, bueno, o sea, la comisión a la que pertenezco yo es la pregunta 1 y la 8. Y yo dije, bueno, ¿qué le vamos a hacer? La 1 yo creo que fue de las mejores que respondí, así que me vino bárbaro. Y dije, bueno, la 8 que sea lo que tenga que ser. Si está bien, y si no, bueno, ya está. O sea, yo ya sabía que iba con 2 de 3 bien hechas. El otro era tema para, para verlo después. Y hoy, en realidad, bueno, ya no, pero digo, el miércoles 5, yo no esperaba que me dieran la nota porque puede tardar más tiempo porque somos varios alumnos, entonces, nada, eran trabajos, o sea, exámenes bastante largos, de lectura, todo, y puede llevarle tiempo. Entonces no esperaba que diera las notas hoy, pero no. Llegó y dijo, tengo sus exámenes, me tomé el trabajo de corregir todo. Ni siquiera lo corrigió ella sola, lo corrigió con otro profesor que no dijo quién era. Eh, no sé si quiero saber quién era el otro profesor porque yo tengo un profesor que es muy conocido, es un intelectual conocido, o sea, muy valorado es la palabra, tiene premios y tiene una página en Wikipedia para que se den una idea de el nivel de persona conocida que es Martín Cohen. Entonces a mí me daría miedo que mi profesora haya corregido mi examen con Martín Cohen, porque es una persona muy intelectual, que sabe muchísimo. Entonces es como, no sé, me da un poco de nervios. Quizás no es él, no tengo ni idea, no quiero saber tampoco, pero no importa. Porque encima la profesora dijo como que estuvo hablando con él. Entonces digo, ¡ah! ¡Qué miedo! Pero empieza a dar las notas, no sé qué, y obviamente yo fui casi para el final. ¿Por qué razón? No lo sé. Y yo la verdad no puedo explicar los nervios que sentí porque el último examen que rendí fue a mitad de este año y fue un examen que yo lo hice para mí perfecto y me saqué un 4. Pero porque yo tengo todo un tema con esa materia que gracias a mí por haber estudiado y por mi gran labor, aprobé y ya no tengo que saber más nada de economía, pero me costó muchísimo esa materia porque no entendía qué carajo querían los profesores que le ponga. O sea, los exámenes presenciales los hice con respuestas cortas, estaba para un 5. Digo, bueno, falta material, lo hago más largo porque encima era domiciliario y me saco un 4. O sea, ningún tipo de sentido, no entendí por qué razón, ya fue. Pero me dan la nota y yo dije, si tengo que aprobar, o sea, sería, me pasó esto por la cabeza. No quería sacarme un 4, por más que apruebe, porque es una materia que a mí me encanta, es una materia que a mí me gusta y es una de las materias por las que yo estoy estudiando letras. A mí me interesa lo que es la literatura, me interesa el análisis de la literatura y todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, si me va mal en eso, es como algo hice mal. Em, Entonces yo quería una buena nota, o sea, una nota alta, porque también me tomé el trabajo de hacer las respuestas, de buscar,
de que quede todo perfecto, o sea, lo más perfecto posible, porque realmente estaba buscando una buena nota. También un poco para el ego, pasa mucho por el ego. Em, y cuando me da la nota veo que dice 9. Y obviamente yo no conozco a nadie de mi curso, no hablo con nadie. Entonces no me podía emocionar mucho. Y aparte, la profesora no estaba muy feliz, porque probablemente esperaba mucho más de algunos exámenes. No sé cuántas personas desaprobaron, no sé cuántas personas habrán aprobado con el 4 y no sé cuántas personas nos habremos sacado la nota que me saqué yo. Pero por lo que dijo ella no estaba muy contenta. Entonces era como, primero no puedo festejar porque alta vergüenza. Entonces agarré, le mandé mensaje a todo el mundo diciendo que me saqué un 9, no lo puedo creer, quiero llorar. Tipo, a ese nivel estaba. Y, y me vino bien porque yo también al mismo tiempo todavía no rendí, pero ahora el 15 de octubre tengo otro parcial que es de esta materia que es mucho más complicada y hay miedo, hay mucho miedo. Y saber que por lo menos esa materia estoy muy bien encaminada, a mí me alivia un montón. La otra, bueno, veremos qué sucede, pero por ahora es como, vengo bien, vengo bastante bien. Y cuando yo no soy muy de mirar los exámenes cuando me los dan y me los corrigen. En este caso, si a mí me daban y estaba mal la respuesta, que claramente no estaba mal, porque si no, no me hubiese sacado un 9, lo hubiese mirado, porque realmente quería saber cuál era la respuesta, porque podía ser una pregunta de final. Entonces, quería saber, quería aprender. Y cuando miro todas las correcciones que tenía hechas, eran todas correcciones de redacción. O sea, de dónde hubiese quedado mejor poner tal cosa, qué palabras, o si me olvidé de poner una fecha o algo así, todas cosas muy mínimas, que obviamente si hubiese estado todo de esa forma, hubiese sido el mejor parcial entregado probablemente. Em, y ahí me di cuenta que la profesora me bajó un punto por esas cosas. O sea, si yo hubiese redactado mejor, me hubiese sacado incluso un 10 y hubiese sido el primer 10 desde que entré a la facultad. Ya igual no estoy segura, pero creo que es también, o sea, creo que es el primer 9 que me saco en la facultad. Yo fui mucho del 7, fui muy del 7, pero o sea, en semiología no, yo en semiología siempre tuve 8. Entonces siempre tuve ese tipo de notas y es para mí lo normal, eh, teniendo en cuenta que semiología es lengua, entonces estoy estudiando lengua, me tiene que ir bien en lengua. Em, pero nada, entonces como estoy viendo tanto esto de las notas, dije, no vendría mal hablar un poco de este tema. Eh, y lo primero, o sea, antes de ir a rendir ese parcial, lo hablé con mi psicóloga, obviamente, porque es algo que me estaba pasando y me iba a pasar. em, y hablo de esas cosas con ella. Entonces, eh, yo le dije que en un momento mi profesora dijo eh, algo así como para toda la clase, obviamente, esto de que no hay que angustiarse por un próximo, o sea, un examen que está por venir, porque justamente es una instancia donde uno aprende. Eh, porque también, justo mi psicóloga ya me lo dijo 2 veces, pero es que es la verdad. eh, si yo supiera todo, yo no iría a la facultad a aprender, porque uno va a la facultad, va al secundario, a aprender las cosas que no sabe, porque si yo supiera todo, yo no iría a estudiar a la facultad teoría y análisis literario, porque ya lo sabría, y todas las cosas que estoy viendo no las sé, no las sabía. Ahora sí las sé, por lo menos hasta donde rendí el parcial,
Todas esas cosas las sé ahora, pero antes no las sabía. Entonces, cuando uno va a rendir, va a aprender también, porque ahí está algo que yo no hacía, esto de revisar las correcciones porque me ponía mal. O sea, no me gustaba mirar las correcciones del examen. Yo si me sacaba un 7 un 8 ya estaba buenísimo. O sea, no miraba. Eh, y todo lo contrario, uno es donde más tiene que mirar las correcciones, porque en mi caso, si yo le presto atención ahora a esas cosas que me marcó, van a hacer que yo el próximo examen mejore esas cosas. Quizás me saco de vuelta un 9 por otra razón, o quizás no, quizás me saco un 10. Obviamente tengo que estudiar para sacarme esa nota, no, no alcanza solamente con redactar bien, pero eh, a lo que voy es eso, o sea, uno tiene que tomar un examen como lo que realmente es, una instancia de aprendizaje. Yo no sé en qué momento ni por qué razón se empezó a tomar como algo completamente negativo tener una prueba y, y tener que aprobar y que si no aprobás sos un fracaso y todas cosas así. No sé en qué momento realmente empezó a pasar, pero condiciona muchísimo. Y yo lo veo constantemente, o sea, la gente que se frustra porque le va mal, porque se saca un 7 cuando en realidad te está yendo bien. em, y es como, ¿de dónde surge esa necesidad de ser una persona que tenga todo 10? ¿Qué? O sea, sacarse un 9 significa fallar en algo. O sea, también, o sea, le voy a llevar a un lado un poco más filosófico. Errar, equivocarse, para después aprender, es algo completamente humano. Si uno no erra, si uno no se equivoca, si uno no falla, si uno no tiene esa frustración, el día que pase algo, por más mínimo que sea, la frustración va a ser total. Y por eso también pasa que la gente que está muy acostumbrada a sacarse 10, por ejemplo, cuando se saca un 7 fracasó. O sea, está todo mal, hiciste todo como el culo. Y en realidad no. O sea, eso significa que hay más cosas que tenés que aprender. Quizás una materia te fue bárbaro, te sacaste un 10, aprendiste todo perfecto. Pero quizás de la otra materia no aprendiste bien el vocabulario o no aprendiste bien algo más específico y te faltó. Y no significa que esté mal. Todo lo contrario. O sea, sabés que tenés que mejorar en esas cosas, sabés que tenés que aprender de esas cosas. Y ni siquiera estamos hablando de que esta persona falló, porque se sacó un 7, o sea, aprobó con 3 puntos más. Entonces es como, lo entiendo a la gente que, eh, no sé, se anota en materias y ya directamente desaprueba, o sea, tiene aplazos y todo. Entiendo la frustración, pero no entiendo la frustración del 7. O sea, ¿de dónde surge la necesidad de tener un 10? Y a eso me lleva a hablar de vuelta de mí. Yo después de un trabajo extenso, porque yo no trabajo pocas cosas en terapia, algo que trabajé mucho fue este tema, porque es un tema que a mí me choca bastante, muy cerca. Y lo empecé a tratar cuando eh, tuve que dejar de cursar economía. Yo esto creo que en algún episodio lo hablé, no sé en cuál, pero yo tuve que dejar una materia porque no podía con todo. Me estaban pasando un montón de cosas personales y realmente no podía. O sea, con suerte podía hacer 2 materias. Economía ni siquiera estaba entendiendo porque no se entendía un carajo lo que explicaba el profesor. Literal estuve bien 2 clases y el resto, o sea, yo entraba igual a las clases, me metía a todo, pero no entendía. O sea, y no había caso. Entonces dije, bueno, yo esta la dejo, la hago cuando esté un poco más relajada, en otro estado mental, y me quedo con estas 2 que por lo menos entiendo, sé para dónde van,
y me está yendo relativamente bien porque estoy aprobando los parciales. Entonces decidí hacer eso. Y en ese momento obviamente yo empecé a hablarlo con mi psicóloga y cuando empecé a cursar la materia, de vuelta, porque la tuve que recursar obviamente, este año, eh, fue como realmente tener en claro que es una materia que a mí no me interesaba, no me gustaba para nada, y era una materia que quería aprobar para ya poder empezar con las materias de grado, porque también es muy frustrante estar haciendo una única materia, porque no puedes anotarte en las de grado hasta que no termines el CBC. eh, Estar haciendo una única materia que no te gusta, que te aburre, que te querés morir porque estás haciendo eso, que ni siquiera tiene mucha relación con lo que yo estoy estudiando ahora. eh, y es difícil, o sea, ni siquiera era tan complicado porque por lo menos tuve otros profesores que explicaron otras cosas de forma distinta y lo entendía bastante. Pero lo que yo no entendía era cómo exponer mis conocimientos de esa materia en las respuestas de los parciales. Tampoco entendía qué tipo de respuesta estaban buscando ellos, porque tampoco fueron específicos con eso. Eh, y ahí empezó a aparecer, ¿no? El 4, el 5 en mi promedio. Y me empecé a encontrar con esto, ¿no? De que me chocaba a mí tener un 4, un 5. Yo que toda mi secundaria y toda mi primaria tuve excelentes notas. O sea, yo creo que la única vez que me saqué un 3, no, igual lo estoy mintiendo. Yo me saqué un 3 por primera vez en la primaria porque no me había enterado que había prueba. Y sin embargo llegué a sacarme un 3, o sea, respondí cosas porque sabía, pero no alcanzaba claramente porque tenías que sacarte un 6, creo. Eh, y después, obviamente eso fue única vez, nunca más pasó, pero después me empezó a pasar cuando tuve matemática en el colegio técnico, en el secundario técnico, que no es para nada fácil. Eh, y bueno, ahí te encontrás con, ¿no? Este golpe de realidad de que, bueno, hay cosas que son muy complicadas y mi cabecita no está para estas cosas. Después, en segundo año me llevé casi toda la materia, la probé igual, y ya en cuarto año, que fue cuando decidí cambiarme de colegio, eh, ya directamente porque encima era eso, yo me sentaba en las clases, prestaba atención y no entendía un carajo, era así. Eh, y ahí yo ya me di cuenta, o sea, mi cabeza no va más allá de de lo que estamos viendo. Mi cabeza llegó hasta un punto y es hasta donde mi razonamiento llega con esta materia y yo por más que quiera no puedo. Y había una aceptación de mi parte, o sea, yo reconozco que para esto no puedo. Para las otras cosas a mí me iba bárbaro, me iba excelente, pero eso no. Y mismo en economía, porque yo estaba en el colegio técnico, tenía todas materias orientadas a economía y me iban perfecto también. Em, entonces me volví a encontrar con esto, ¿no? De que me vaya mal en algo que yo elegí anotarme, porque nadie me obligó, nadie me dijo anotate en esto, fui yo solita y me anoté yo solita, y nadie me está obligando a estudiar tampoco. Eh, y me encuentro con esto, ¿no? Con que o sea, no desapruebo, apruebo con lo mínimo. Y no era lo que me había pasado al principio de mi cursada del CBC. Pues no me pasaba eso. Tenía mejores notas. Y hablando así con mi psicóloga, llegamos a una conclusión que yo creo que le pasa a mucha gente. Y si uno no hace el trabajo en terapia, no se va a dar cuenta nunca. Y así como yo, que sé que no soy la única, mensajito de WhatsApp, yo sé que hay mucha gente, ya sea en la primaria, secundaria, eh, instancia en la que estén, usan el estudio para escaparse de una determinada realidad. Yo
en mi caso, empecé a usar el estudio para escaparme de una realidad en el secundario. A mí me iba bien en el primario porque mi mamá me había llevado, o sea, en realidad mi mamá no, ambos padres me pusieron en un privado que era un gran nivel, me llevaron a un público que tenía un nivel pedorro y obviamente me iba perfecto porque yo ya había visto todo. Entonces era como, bueno, no hay más nivel que esto. Y no usaba el estudio para escaparme de algo, para no estar presente en algún lugar. En cambio, en el secundario sí, porque como bien conté en el episodio de Hogar, si no lo escucharon pueden ir, es bastante bajón, aviso por las dudas. Yo no estaba pasando un buen momento en mi casa, en la casa de mi mamá, desde que empecé la secundaria hasta que la terminé. Entonces, mi forma de no estar en mi casa era encerrarme en mi cuarto a estudiar, a hacer tarea, a leer cosas para la secundaria. Y yo lo usaba de esa forma, entonces obviamente me iba bien, era lo único que hacía. No tenía vida social porque no podía, entonces, ¿qué hacía? Y me quedaba en mi casa haciendo alguna tarea que me hayan mandado o adelantando algo. Y obvio, para mí, una buena nota tenía muchísimo valor, porque significaba que yo primero era buena en algo y yo creía que era buena en algo que yo quería ser buena. Y obviamente uno después se da cuenta, gracias a terapia, que no es tan así y que realmente usaba el estudio para escaparme de esa realidad, para no estar en esa realidad. Y cuando la realidad llega a un punto que te abruma, como me pasó a mí a finales del año pasado, ya no podés ni siquiera usar el estudio como escape, porque tu cabeza ya no puede con tantas cosas. Pasa en mi vida, ¿no? Pasa ese momento, voy a terapia, todo se pasa. Y me doy cuenta, hace poco igual me di cuenta de esto, que después de tantos años, porque va a sonar muy fuerte lo que voy a decir, pero es una realidad. Después de muchos años yo me di cuenta que recién ahora estoy disfrutando mi vida. Estoy disfrutando vivir mi vida, estoy disfrutando hacer las cosas que quiero, estoy viviendo en un lugar que quiero, no la paso mal. Entonces mi cabeza está relajada y mi cabeza no necesita escaparse de ninguna realidad, porque mi realidad hoy es bastante cómoda, estoy muy cómoda en mi realidad, estoy bastante feliz en mi realidad. Entonces, ¿por qué escaparme de la realidad? Em, y no sé, es como que obviamente eso se va a ver reflejado en el estudio, me va a costar más sentarme a estudiar, eh, me va a costar más ir a clases también, porque no voy a tener ganas, porque ¿por qué voy a ir si la estoy pasando bien acá? No significa que allá la vaya a pasar mal, pero la estoy pasando bien acá, la estoy pasando mejor. Em, y eso obviamente se va a ver, al fin y al cabo, reflejado en las notas. Y para alguien como yo, que estaba muy acostumbrada a tener muy buenas notas, cuando empiezan a aparecer esos números relativamente bajos, no te gusta. O sea, decís que, ¿qué onda esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Y, y ahí, o sea, yo porque realmente hice un trabajo de entender que eso era lo que realmente pasaba y que yo hoy estoy dispuesta a esforzarme, a encerrarme, a estudiar por cosas que me gustan. No estoy dispuesta a hacer lo mismo por cosas que no me gustan, que no me interesan, que es algo que en otro momento de mi vida sí hice. Y si hoy estuviese en la misma situación, lo haría.
porque habría una necesidad de escapar con lo que sea de la realidad. Y yo sé que no soy la única que le pasa. Y... o le pasaba, porque ya no me pasa de necesitar salir de la realidad. Eh, y yo veo, primero por un tema de que conozco varias personas que no se dan cuenta de que esto es así. Y yo después de hacer un trabajo veo esas cosas en el resto. Y uno a veces cuando no lo sabe y sube todo, ¿no? De las notas, de que, ay, me saqué tanto, ay, me saqué lo otro, todo re contento. Y en realidad tiene un trasfondo tan triste. Hoy, por ejemplo, yo subí la foto del 9 porque realmente no lo podía creer. Y yo sé que el trasfondo no es triste, porque yo esa materia realmente la estudié porque tenía ganas. Y no me escapé de ninguna realidad. O sea, no lo hice por eso, lo hice realmente por el mero hecho de estudiar eso que me gusta. Y no estaba viviendo un momento de mierda, o sea, no lo hice para escapar. Porque gracias a las decisiones que yo tomé, eh, ya no estoy viviendo esa realidad de antes. Eh, pero yo sé que mucha gente le pasa eso y yo sé que mucha gente tampoco es consciente. Entonces, nada, o sea, eso por un lado, ya voy a tener que ir dándole cierre a este episodio porque yo sé que el tiempo de atención más o menos, estamos en 30 minutos, yo ya me pasé 11 casi 12 así que redondeando, yo quiero usar este episodio primero para contar eso y quizás si a alguien le está pasando, se da cuenta, le va a servir darse cuenta de eso. Porque nunca viene mal darse cuenta de las cosas, pero más allá de eso, realmente a mí me interesa, eh, o sea, que queden claro esto, que las notas no definen nada, no definen ni cuánto sabe uno, porque quizás te quedaste en blanco, pero en realidad vos sabías todo, quizás sabías todo y no sabías cómo escribirlo, quizás sabías todo y lo escribiste mal, y la persona que lo estaba corrigiendo no entendió lo que quisiste decir. Y muchos ejemplos más puedo dar. Y por esa misma razón una nota no define ni quién sos, ni cuánto sabés, ni de qué sos capaz. No es así. Y, y yo creo que un 7 no está mal nunca. Em, pero nada, yo ojalá esta generación que tanto está sufriendo por las notas y que tanto ha sufrido por las notas, eh, haga un quiebre con estas cosas y que podamos tomar las cosas tal cual son. Un examen es una instancia de aprendizaje y no existe el me va bien, me va mal. Existe el sé lo que tengo que saber, me tengo que esforzar un poco más para saber lo que me falta. Y listo. Y en base a mis errores aprendo, porque soy una persona. Y si yo aprendo de mis errores, no me van a volver a pasar. Y quizás la próxima instancia de examen me vaya mucho mejor. Eh, y no hay nada malo en nada de todo esto. Eh, así que, nada, no sé, tenía ganas de hablar de este tema porque realmente justo ahora se da porque es época de parciales, entonces lo veo en todos lados, esto de las notas. Así que, nada. Eh,
En fin, voy a cerrar el episodio acá porque ya está siendo bastante largo. Yo ya tengo sueño, ya es la 1 de la mañana. Valen quiere irse a mimir, a momir. Así que nada, espero que este episodio haya servido para ayuda a todas esas personas que quizás sufren con las notas, que quizás odian sacarse un 7. Y puedan entender que no todo pasa por un numerito, que hay muchas cosas más allá de un número. Y en el caso de que les pase como a mí, como a mí me pasó durante tanto tiempo, ojalá el episodio les haya servido para saber que primero no están solos en lo que les pasa, no son las únicas personas que les pasa, no son las únicas personas que se refugian en el estudio en una nota para sentirse que son valiosos y de que sirven para algo. No son los únicos. Así que, nada, creo que este episodio intenta dar un buen mensaje. Así que, nada. Otra cosa, ya que estamos cerrando y me olvidé por completo de decirlo, estoy subiendo los episodios a YouTube, así que pueden ir a escucharlos ahí. Se pueden suscribir al canal, pueden... Eso que me parece bastante copado. Si tienen algo para decir respecto al episodio, lo pueden comentar. Yo lo voy a leer porque me va a llegar notificación. No es que me escucha tanta gente y me comenta tanta gente. Pero digo, si alguien quiere comentar algo en YouTube, yo lo voy a ver. Que es algo que no se tenía cuando subía solamente los episodios a Spotify. Así que están ahí. Otra cosa es que decidí, como dije en el episodio anterior, hacer un cafecito up. Así que, nada, o sea, es solamente con el fin de, como obviamente no hay nada monetizado acá porque no tengo los requisitos en YouTube, menos los tengo en Spotify. Es solamente si quieren, no hay nadie obligando, no hay nadie pasando una necesidad, solamente comento que lo que sea que se invierta, o sea, lo que sea que cualquiera ponga si tiene ganas de poner, va a ser pura y exclusivamente destinado a comprar un micrófono, porque ya me estoy hinchando las bolas de grabar con el celular, y siento que grabar con un micrófono va a hacer que se escuche muchísimo mejor, obviamente. Así que todo lo que vaya ahí, o sea, todo lo que cualquier persona quiera poner, va a ser pura y exclusivamente para eso. Así que, nada, todo eso obviamente va a estar, o sea, en realidad todo eso no, el link del cafecito va a estar en la descripción tanto de YouTube como de Spotify, así que, nada, ahí está. No obligo a nadie, como lo dije antes. Es solamente por el hecho de que realmente no puedo monetizar esto, entonces si a alguien le sobran 50 pesos, me los puede dar a mí que los voy a usar de forma inteligente. Nada, algo más, no sé, redes sociales tengo, parece como que estoy cerrando un video en YouTube, pero tengo redes sociales, las pueden buscar, están ahí. Y nada, realmente espero que les haya gustado el episodio. Y no hay mucho más para decir, así que nada, volveré la semana que viene con otro episodio de otras cositas. Adiós.